Apocalipsis 21 y versículo 8. Pero los cobardes, luego menciona otra cosa más, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Podrían por favor descomprimir este versículo? En el griego significa tímido e infiel, por implicación. Si estoy luchando con el hecho de ser un poco cobarde, ¿significa que estoy perdido? Este es un versículo muy interesante y este versículo trata sobre el tiempo después del cierre de la gracia. ¿Quién está perdido y quién es salvo? Y la lista, como dices, es bastante larga y algunos de ellos, por supuesto, son muy obvios. El mentiroso, el asesino, etc. no serán parte del reino de Dios. Pero existe esta categoría que preocupa al interrogador y es la de los cobardes. Ahora, ¿eso significa que cuando tengo miedo estoy perdido? ¿Cuántas personas en la Biblia tuvieron mucho miedo? Muchos. En algún momento todos. Así que obviamente no significa eso. ¿Quiénes son los tímidos? ¿Quiénes son los cobardes e incrédulos? Recuerden que esto ocurre después del cierre del tiempo de gracia, por lo que ya se ha tomado una decisión. Ya se ha tomado una decisión. Y esa decisión determina el resultado eterno. El tema en discusión, en particular, es la marca de la bestia. Sí. Y esta terrible advertencia para aquellos que acepten la marca de la bestia, que se opone al sello de Dios. Sí. Esa es una elección que debe hacerse. Ahora, obviamente, hay coerción involucrada, Sí. porque la Iglesia y el Estado, la imagen de la bestia, ejercerán presión en los creyentes para que sigan una cierta línea de pensamiento. Y si no sigues esa línea de pensamiento, entonces no podrás comprar ni vender. Tal vez serás bloqueado y no tendrás acceso a algún proceso educativo. Tal vez, si continúas con tu obstinación, te pondrán bajo arresto domiciliario o incluso en la cárcel. Así que estas leyes que ya existen en la actualidad en términos de otros asuntos, Sí. podrían ampliarse para incluir cierres climáticos y la mayoría de las leyes dominicales y todas estas cosas. Absolutamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa si tomas tus decisiones porque tienes miedo de las consecuencias? Sí. Estarás de acuerdo con la corriente principal. Entonces habrás tomado tu decisión. Ahora, ¿cómo sabrán todos que tu decisión se ha consolidado? Si te unes con la multitud para volverte contra el pueblo de Dios y condenarlos, donde en última instancia tenías miedo de las consecuencias. Y ya hablamos de eso en la pregunta anterior. Saúl temía las consecuencias, pero su arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino. Entonces esos son los temerosos, los que estarán de acuerdo con el status quo. ¿Qué pasará con aquellos, por ejemplo, que por naturaleza son débiles o incapaces debido a una discapacidad mental? Personas que son incapaces de tomar decisiones de alto nivel. ¿Pueden ser cobardes? Dios tomará todo eso en cuenta. Y la Biblia dice que muchos morirán. Y esperarán en el polvo la venida del Señor. Así que hay una promesa en la Biblia. El Señor no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Sí. Así que todo eso está empaquetado en ese versículo. Sí. Así que no deberíamos entender que todos los que tienen miedo en alguna ocasión se perderán. Sí. Es cuando actúas sobre ese miedo y sucumbes ante él
que pierdes tu fe. Entonces se convierte en un problema. Y te vuelves contra aquellos que están siguiendo a Dios. Si llamas a la luz oscuridad, entonces has llegado al punto sin retorno. Es algo muy aterrador porque puede parecer una salida fácil. Y hay otro punto. Incluso hasta el más fuerte puede ser cobarde. Sí, claro. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Pedro. Estaba pensando en eso al principio. Sí. ¿Tenía miedo? Sí, definitivamente. Y no lo fue cuando estaba hablando con Jesús. En ese momento estaba lleno de valor. Sí. Pero cuando llegó la prueba... ¿Crees que habrá un número de personas que al final sean como Pedro? Definitivamente. Así que, ¿cómo te fortaleces contra eso? ¿Qué hizo Pedro después de darse cuenta de lo que había hecho? Cuando escuchó el cantar del gallo en la última vez, hizo lo que Jesús dijo que esperaba que hiciera. Se arrepintió. Corrió, lloró amargamente, se arrepintió y finalmente se volvió tan fuerte que estaba preparado para ser crucificado al revés. Así que este es el asunto. Debemos tener mucho cuidado y es por eso que tenemos ejemplos de la Biblia, de que no permitamos que este miedo empañe nuestro juicio. Y para no permitir que empañe nuestro juicio, debemos tener fe absoluta en las promesas de Dios. Ojalá lo tengamos. Oremos por ello.